de que, muy bien. Eh, Me faltó decir cuando que recordé, lo recordé cuando estábamos desconectados, que la traductología, el estudio de la traducción, así como una disciplina, no sé si decir que científica, porque no sé, pero una disciplina así que se ha convertido, bueno, por lo menos en una disciplina universitaria, ¿no? Académica, inmensas cantidades de estudios académicos que se hacen sobre la traducción. Eh, uno se da cuenta cuando estudia traducción de que los grandes traductólogos de todos los tiempos han sido traductores de la Biblia, ¿no? Y comienzan por ahí, ¿no? Y en la antigüedad y en el presente. Siempre han tenido algún contacto con eso. Y bueno, y en el mundo oriental, traductores de la Biblia y de otros textos sagrados, ¿no? Eh, en general, muchachos, todo aquello que llamamos clásico, o sea, los griegos, los romanos, los egipcios, los chinos, los indios de la India y los indígenas también. Ah, y en la India hay montones y montones de culturas que tienen literatura por borbotones. China también. Los latinoamericanos, los norteamericanos, eh, toda Europa, los clásicos, aquello que se llama clásico. Esto es también un tema de este curso, porque el canon, es decir, el grupo de textos de autores que habría que salvar de la hecatombe si un día sucede, eh, es un tema más o menos delicado porque el criterio con el que uno escoge esas obras también cambia de autor a autor, ¿no? Suele ser arbitrario. ¿Cómo va a ser de otra forma si yo no lo he leído todo? Si no me he puesto de acuerdo con nadie para escoger las obras que me parece a mí que deberían ser las máximas representantes de este arte que se hace con las palabras. Bueno, si no nos hemos puesto de acuerdo, entonces no podemos decir este es el canon definitivo. Esta es la selección de lo más hermoso, lo más valioso, lo más elevado, lo más recomendable, etc. Eh, pero en general también tenía yo una profesora de traducción de francés, Daniela Tonou, que dijo una vez en clase que cualquier papelito viejo, arrugado que ve uno pasar por la calle lo recoge porque ve que hay algo impreso en él, lo que dice ahí, un día te servirá para traducir. Un día estarás traduciendo y dirás, ¿dónde es que he leído yo? Ah, sí, claro, en aquel papelito grasoso que encontré en la empanada que me comí en la playa. Ahí decía eso. Qué bueno que yo leí eso aquella vez, no dejé pasar el pobre papelito. Daniela Tonón decía eso. Este, y esto es gente que ha leído y ha leído y ha leído y no despreciaría lo que dice un papel viejo que uno encuentra en la calle, porque eso se mete en el cerebro, en el sistema de uno y aflorará el día en que el cerebro lo necesite para ah, encontrar una solución de traducción. Y si eso hacemos con un papel que viene de la basura, ¿qué no vamos a hacer con Las Mil y una Noches y con Doña Bárbara y con la Biblia y con el Corán y con los demás libros sagrados y no sagrados? Imagínense ustedes. Hay que leer también Ovidio y Dante y todo lo que a ustedes les pase por delante hay que leerlos, chicos. Esto es un negocio que se aprende leyendo y escribiendo. Ah, y todo suma, todo suma. Entonces, Barrabás, ¿qué más me dicen? Nos quedamos en, me estoy riendo contigo, Hidalgo. Nos quedamos en, yo tardé bastante tiempo en darme cuenta de que este era un personaje de la Biblia. No hay problema. A ver, ¿hay alguna cosa que sea, digamos que
confusa de alguna forma y que ahora que sabemos esto, quizá se pueda aclarar con conocimiento de la Biblia. ¿Hay alguna cosa que no se comprenda por ahí lo que pasó? A ver si lo solucionamos con eso. La verdad, creo que no. Es que no me acordaba de Barrabás, pero sí me acuerdo de Poncio Pilato y Ujú, de que básicamente hizo eso para que él no fuera el que quedaba con la culpa de claro, que mató a Jesús. Y sí, por sí, sí. eso me llama la atención que no me acordaba de Barrabás, porque sí me acordaba de Poncio Pilato. Ok. Ay, Poncio Pilato también es un personaje que ha salido en miles y miles de historias después de su muerte. Bueno, y durante su muerte me imagino que también, sé yo. E incluso está en la oración. Está en una de las oraciones más importantes de Fue los crucificado, muerto, creyentes. sepultado, descendió a los infiernos. Allá. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Pero ahí está el padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ok. Señor. En la otra, en la versión larga del credo dice, y sufrió en los tiempos de Poncio Pilato, que es un personaje real, ¿no? Bueno, Jesús también es un personaje real, ¿no? Pero existen documentos que hacen saber que Poncio Pilato existió y que Jesús existió y los otros, ¿no? Así que bueno, también por el conocimiento de la historia, esa es otra fuente por la cual podemos conocer estos personajes. Em, Pues es que hay un problema porque yo pienso, yo con Barrabás siento que él es como un personaje infravalorado, es decir, un personaje que la gente se olvida fácil de él, pero nunca, pero en la historia tuvo una relevancia que no muchos toman en cuenta, porque de hecho, él fue la razón, bueno, gracias a que él estuvo, porque él era uno de los dos que iban a ser juzgados y uno de los que el pueblo iba a decidir, y la gente prefirió tener a Barrabás, que era un criminal, y aún así la gente prefirió sacarlo que a Jesús, que él, por eso yo digo que yo creo que Barrabás es uno de esos personajes que tuvo un impacto significativo, pero no muchos lo toman en cuenta. claro, por- parece, se me ocurre ahorita pensar que, y a lo mejor es una idea loca, pero no sé, ya me dirán ustedes. Y puede ser que eso se deba a que estaba ahí circunstancialmente, ¿no? Lo habían atrapado el día anterior, la semana anterior, qué sé yo, y lo habían acusado de un crimen. Y según Urlapietri era inocente. Y por el otro lado estaba Jesús, cuya historia conocemos mucho mejor, hay muchísimos más datos sobre Jesús que sobre Barrabás, y una semana antes la gente quería declarar rey a Jesús, ¿no? Y lo amaban y lo seguían porque multiplicaba el pan, imagínate tú. ¡Ja! Convertía el agua en vino. Y entonces todo el mundo lo amaba una semana antes, ahí mismo, en el mismo lugar. Y a Barrabás una semana antes todo el mundo lo odiaba. Y entonces ahí pasó una cosa que bueno, que habría que mirar con lupa. A lo mejor lo que pasó fue una cosa así como esto, un accidente, una coincidencia. Pero sí, uno se pone a estudiar a Barrabás y se pone a elucubrar qué puede haber sucedido con él en esos días o antes, cuál puede haber sido su historia y puede convertirse ciertamente en un personaje muy interesante. Ibas a decir algo, Arias. Sí que Melanie está esperando para entrar. Melanie. Mira, no la veo aquí. A ver, yo me emocioné, yo me dije, no, si va a hablar Arias, esto se va a componer. Ay, no sé dónde anda, no, no, no veo. En la lista de gente que está esperando, no la veo. Y bueno, que no hay nadie esperando. Digámosle que lo intente otra vez.
Ajá. En las circunstancias en que estaba Venezuela el día en que se publicó este cuento, ¿qué podría significar ese cuento o ese personaje? Aquí está Jaxa. Bien. Siempre el problema es que ahora que me fui para otra pantalla, entonces no logro ver Barrabás. Ah, aquí está. Basta con decirlo para que aparezca. Vieron, la palabra es una cosa increíble. Hace milagros. Me acuerdo de los momentos en que digo en clase, sobre todo el primer año, de que con la palabra uno puede mover el mundo. Y uno de los personajes que menciono cuando digo eso es precisamente Jesús. ¿Qué usaba Jesús para hacer los milagros? La palabra. Le decía a un enfermo, queda limpio, sánate, y el tipo se sanaba, ¿no? En el caso del vino y del pan y de los pescados, ni siquiera tuvo que decir nada. No recuerdo de esas historias que él haya dicho ninguna fórmula conocida, ¿no? Bueno, chicos, a ver, ¿cuándo fue escrito Barrabás? ¿Cuándo fue publicado? ¿Recuerdan? En 1928. Lo iba a decir y no me dejó. Lo digo muy Ah. rápido. Este fue el primer libro de Barrabás. Perdón, el primer libro de Uslar Pietri. Y en 1928, en mayo de 1928, Uslar Pietri cumplió la tierna edad de 22 años. Así escribía a los 22 años. ¿Cómo escribía? A los 82. Es más, a los 92, porque se murió de 95 años. Eh, y se pasó la vida en eso. Así que ya cuando era mayor, escribía mucho mejor. A los 22 años publicó ese primer libro que fue un gran avance, un gran avance, no, fue un hito en la historia de la literatura venezolana. Y en 1928 aún no había muerto Gómez. Es decir, que me equivoqué antes, al principio, cuando dije eh, que Euler Pietri pertenecía a un poquito más adelante que la generación del 28, precisamente porque publicó el libro en el 28 y a esa edad estaba jovencito. Pero Uslar Pietri no era exactamente cercano a este movimiento. Fíjense que él llegó a ser ministro en el gomecismo. Y los miembros de la generación del 28, que eran políticos, que Uslar Pietri también lo era, y toda su vida, los miembros de ese movimiento, vamos a llamarlo así, se oponían al gomecismo. Entonces, en realidad, Aular Pietri no era tan cercano a eso. Empezaron a ser todos amigos, digamos, personas que se respetaban, que tenían sus carreras en la vida venezolana, en la vida pública, política, artística, etcétera. Eso apareció una vez que apareció la democracia. Pero durante las dictaduras anteriores a 1958, oyeron, 1958, 30 años después de Barrabás, 30 años después de la generación del 28. En las dictaduras anteriores a 1958, Ular Pietri era del lado conservador, del lado gomecista. Y el gomecismo, les acabo de decir, se acabó en el 58. Y después, durante la democracia, los adecos y copellanos, que fueron los que predominaron en la escena política, de cierta forma castigaron a Uslar Pietri. No que lo castigaron, que lo expulsaron de Venezuela, o que no le daban trabajo, que no publicaban sus libros. No, eso no. Ah,
que Gullar Pietre incluso llegó a ser candidato a la presidencia y llegó a ser embajador durante esa época posterior al 58, fue candidato en el 63. Am, pero no estaban muy contentos con él porque él había sido ministro de los militares, gomecistas, que perseguían a los supuestos buenos de la película, que eran los muchachos revolucionarios del 28, am, entre los que no había políticos solamente, también había artistas. Bueno, pero entonces, ¿ustedes sienten que hay alguna interpretación que se pueda dar de las que nosotros normalmente hacemos o que tenga que ver con la vida política, la vida pública en general de Venezuela con este cuento? Supongo en la manera en la que nosotros representamos a Barrabás. No Ay, sé. qué interesante, qué interesante. A ver cómo nosotros representamos, más bien habría que decir que Barrabás nos representa, porque nosotros somos los seres reales. Ok, ok. Y el símbolo es Barrabás. Entonces, ¿por qué Barrabás nos representa? O nosotros representamos a Barrabás. Bueno, hablando de esa relación que usted nos está nombrando, de la realidad venezolana, tanto política como social, eh, no sé, a veces siento que como nosotros como ciudadanos nos guardamos o callamos ciertas cosas Ujú. que no son usualmente lo correcto o lo que sale literalmente bajo nuestras leyes y no sé, callamos y estamos como que en el mismo lugar. Entonces, no sé, al menos eso puedo entenderlo como una referencia. Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Eh, Se oye decir de vez en cuando, últimamente, o bastante, diría yo, que hay gente que tiene la posibilidad de hablar, de hacer un aporte con reflexiones o eh, con apoyo a esta o aquella tendencia a- a la defensa de los derechos, etcétera, ¿no? Estoy tratando de hablar lo más general que puedo y no lo hace. Si tú estás en una posición en que puedes decir algo a favor de una causa justa y no lo haces, es decir, callas, sí, de cierta forma te estás convirtiendo en cómplice, ¿no? Como Barrabás terminó convirtiéndose en cómplice de esa situación que él se tropezó un día en la calle, que lo involucró y bueno, no se distanció de ella. Él salió corriendo, pero bueno, lo atraparon. Y después cuando pudo decir, como le dijo el carcelero, cuando él pudo decir su verdad, cuando él pudo decir su versión, cuando pudo defenderse, cuando pudo defender su justa causa, no lo hizo. Y eso lo hizo culpable, ¿no? Claro, como cualquiera que tenga influencia y no interviene. ¿Sí? Me acuerdo de lo que dijo, yo no me acuerdo de quién habrá sido, pero me parece que era aquel obispo de Sudáfrica, obispo anglicano, o bueno, no sé, protestante en general. No era un obispo católico, pero era un tipo admirable, ¿no? Eh, no sé si fue él quien lo dijo, pero me suena. Desmond Tutu. Eh, que el problema no son los malos, en general, él lo dijo de una manera más sabia. El problema no son los malos que hacen y que deshacen, el problema es los buenos que no hacen nada para impedirlo, ¿no? Y que si hay una situación de injusticia y tú escoges la neutralidad, eres cómplice, ¿no? Escoges el silencio, va a terminar pasando un desastre. Tú tenías la posibilidad de intervenir para mejorar esa situación.
Y eso no es solamente en la vida pública, en la vida de un país. En tu casa, cuando tu mamá le está formando un pleito a tu hermano, porque tu hermano rompió una taza y tú sabes qué pasó de verdad, y no lo defiendes, no le aclaras a tu mamá que está cometiendo un error al condenar de una vez a tu hermano, está siendo cómplice de la injusticia en lugar de ser defensor de la justicia. Sí, O sea, puede ser un asunto personal también, no tiene que ser social, histórico, político. Dime, ¿verdad? creo que nos pasó algo así en una clase virtual, que hubo un Ah, ya. problema con un profesor y era contra una compañera. Entonces como que la mayoría trataba de como que, como no decir nada, pero entonces yo trataba de como, no sé, cambiar el tema o ayudar a la compañera. Entonces como que también como que podemos influenciar como que las corrientes que atraen ciertas cosas. Sí, sí, sí. Y eso le crea a uno un problema como el que tiene Barrabás, ¿no? Al final de la historia, Barrabás queda, a ver, el cielo estaba sembrado de violetas. Ese es un crepúsculo, un atardecer. El cielo estaba sembrado de violetas y Barrabás se destacaba en su fondo como un bloque de piedra devastado a hachazos. Miren lo que le había sucedido a Barrabás. Le habían dado hachazos, así como para darle una nueva forma. Esa no es la frase que mejor describe lo que me parece. Había otra. Porque Barrabás quedó modificado después de ese acontecimiento. Y una situación así como esa que tú describes de esa clase puede hacer que la actitud de uno cambie con respecto a esto, con respecto a eso que pasó y con respecto a ese tipo de cosas cuando pasan. De ahí en adelante uno tendría que reflexionar mucho, como parece que está haciendo Barrabás, y ser modificado por esa reflexión, por ese acontecimiento. Porque esas cosas pasan en un instante. Si no se actúa en el instante, entonces corre riesgo la vida. También pienso que esto es como parte de la democracia, de como que, no sé, uno de los principales derechos que nosotros como ciudadanos poseemos, pero a veces como que no se cumple o no se realiza por completo. Claro, porque es que en realidad hay que luchar por él. Es muy difícil. Y tienen que luchar todos, o la mayoría. No puede ser Barrabás solo. Si es que Barrabás lucha, ¿no? Este personaje. Tienen que luchar todos, no Jesús solo. Que Jesús también tenía unos compañeros que también lo dejaron solo en ese momento. Este, perdón, se me fue la idea. Dime, Tavares. No, era como tal para dar una impresión sobre la pregunta de la relación y yo la veo desde este punto de vista. Esto yo creo que este cuento es un digno reflejo de cómo era la Venezuela en ese momento, que era una tiranía en lo que el gobierno como tal tenía el poder absoluto. Tanto así que, por ejemplo, al igual que Poncio Pilatos, dejó que decidieran el destino de dos hombres con el hecho de que él se limpiase las manos. Es decir, tenía tanto poder que él dijo, ¿saben qué? Dejaré que ustedes, para que no me culpen, decían quién debe morir o quién debe vivir. Y al mismo tiempo, con lo de callar, yo pienso que hasta en parte de lo de callar es cierto lo que dicen, que bueno, por no callar puede ser considerado un cómplice de un crimen, pero al mismo tiempo se puede analizar como que a veces es mejor quedarse callado para no empeorar una situación, ¿sabe? Por ejemplo, usted ve un problema, pero usted siente que cuando dice algo, usted con lo que diga puede tranquilamente empeorar eso más de lo que ya está. Y a veces es mejor como que abstenerse, como que mejor me guardo esto porque creo que en en esta situación no va a favorecer en nada. Sí, sí, también existe eso, por supuesto. Y Eh,
Ajá. No sé, fue como que una impresión que me dio de como que reflejaba no solamente el poder de la autoridad, sino que a veces, por el mero hecho de que uno no diga nada, a veces es mejor estar callado, porque a veces con no decir nada te puedes beneficiar más de lo que uno piensa o beneficiar a otros, quién sabe. Pero Sí, sí, y también hay que tener cuidado de a quién beneficia. también sé, pero es como estas son las impresiones que me dio, o por lo menos a mí. Ujú. Sí, te iba a comentar que ciertamente Pilato tenía tanto poder que se podía dar el lujo de lavarse las manos. Ay, en este caso no me voy a meter, ¿no? Y además, o sea, bueno, si los judíos quieren matar a este muchacho, que lo maten. ¿Qué tengo yo que ver? Pilato lo que quería era deshacerse de esa tarde incómoda que le hicieron pasar, ¿no? Y entonces cayó, no defendió a Jesús y permitió que ajusticiaran a un inocente y que liberaran a un criminal. Aunque este Barrabás que nos presenta Oslar Pietri no es un criminal. Pero bueno, hablo del Barrabás del Nuevo Testamento. ¿Y quién, ahora que mencionamos, un hombre que tenía tanto poder que podía hasta lavarse las manos ahí en público? No, este problema no es mío, yo lo que quiero es que la gente esté tranquila. Eh, ¿Quién tenía tanto poder en ese momento? En el momento en que se publicó el libro. Los oligarcas. No, Bueno, sí, pero Bueno, el presidente, por decirlo de otra manera. ¿quién era el no, presidente? bueno, acuérdate del momento histórico también. ¿Quién era el presidente? Vamos a poner la fecha aquí a la vista. Juan Vicente, no. Gómez, ¿no era? Juan Vicente Bolívar, dices tú. No, Gómez. Gómez, Juan Gómez. Vicente Torrealba. Ah, Juan Vicente Gómez, sí, Juan Vicente Gómez. Ah, yo pensé que era un siglo más atrás él, pero lo confundí. Juan Vicente Gómez fue presidente desde 1908 hasta 1935. Ahí está, de Mm, 1928 en la mitad. Bueno, en la mitad no, Más como un allá de la poquito mitad. menos. Sí. En la recta final. Entonces, les he dicho, otro detalle que hay que mencionar para analizar esto es que les he dicho que Uslar Pietri era más bien considerado del entorno gomecista. El padre de Uslar Pietri era militar y fue parte de los, no sé, allegados, digamos, a Gómez. Era militar y trabajaba, por supuesto, en las Fuerzas Armadas de Gómez, las Fuerzas Armadas cuyo comandante jefe era el presidente, que era Gómez. Y entonces toda la familia de Uslar Pietri y él mismo no podían ser muy revolucionarios. Además, Uslar Pietri es conocido como, digamos, que un aristócrata, ¿no? Una familia aristocrática. Y sin embargo, también les he contado que durante esa época y después, y en la democracia, no era muy cercano a los hombres del 28, ¿no? Que eran unos muchachos como él también, pero no es que apoyaba mucho esa causa, por supuesto, porque él estaba cercano al, al establishment gomecista. Y sin embargo, miren lo que escribe, que uno puede analizar cómo todo esto está sucediendo en medio, toda la historia que se cuenta está sucediendo en medio de una situación en que hay un hombre tan poderoso que hasta puede permitirse el lujo de liberar a un preso, aunque sea el inocente, ¿qué importa? Y, perdón, liberar a un hombre que sea un criminal, ¿qué importa? Y dejar que ajusticien, que asesinen a un inocente, ¿qué importa? Con tal de que no se me alboroten los judíos aquí, que vengan a hacer una revolución, que hagan que el emperador me llame la atención. Mientras no haya eso, yo estoy feliz. Eh, sí, ya había Imperio Romano. Entonces, uno puede decir, mira, pero los Larpietri como que se daba cuenta que quién tenía tanto poder en Venezuela que hasta se podía lavar las manos sobre las injusticias. Gómez. Yo les dije el otro día, Gómez tenía tanto poder que ni siquiera tenía que estar en Caracas para gobernar.
Un día que descubrió las delicias ahí en Maracay, se mudó para allá. Bueno, no sería inmediatamente, pero en 1928 ya tenía 20 años continuos en el poder, ¿no? Y además ya estaba viejo, ¿no? Ya debía tener más de 60 años. A ver, Gómez nació en el... Ah, no tenía 60 todavía, pero ya tenía 20 años en el poder, o más de 20 años, porque cuando el presidente era Castro, su compadre, él estaba en el poder también con Castro. Eh, ya no, él estaba retirado en Maracay y las cosas funcionaban como a él le daba la gana porque todo el mundo obedecía porque le temían, como le temían a los romanos en Jerusalén y en todas partes donde estuvieran presentes los romanos, ¿no? Si los propios soldados romanos le temían a sus jefes como si fueran el demonio, ¿cómo no iban a temerles los pueblos invadidos por los romanos, como por ejemplo Israel, con la presencia de esa multitud de hombres armados por todas partes, con un gobernador, con un intendente, con un no sé qué, y el otro, que tenían todo el poder que había en la tierra, concentrados en unos pocos? Eh, Ahí, por supuesto, que aunque el autor sea conocido como cercano al conservadurismo, este cuento también es un retrato de esa situación política y social que había. Claro que sí. Y uno se dice, oye, mira, hasta Uslar Pietri escribía sobre eso. Y con menos problemas que los otros, porque los otros estaban metidos en problemas, haciendo protestas en la calle, metiéndose en pleitos con la policía, con las protestas, con las marchas, ¿no? Disfrazándose de estudiantes. No, eran estudiantes. Y estudiaban en la UCB. Eran estudiantes de verdad. Pero no es que disfrazaban no es que se disfrazaban de muchachas que concursaban para ver quién era la reina del carnaval, que eso hacían. No, no se trataba de eso, sino que utilizaban esas manifestaciones populares, de la cultura popular, ¿no? Que eran tradicionales y todo, aprovechaban esas celebraciones y las utilizaban para hacer sus protestas, para hacer llegar el mensaje de oposición a la situación que había, que la dictadura que ya tenía montones de años, que no había habido democracia en Venezuela desde la época de José María Vargas, 100 años antes, bueno, 90. Ah, y Uslar Pietri lo hacía desde el otro lado. Bueno, si uno se pone a analizar el cuento, se ve que de cierta forma, bueno, de una forma bastante clara en realidad, se puede relacionar. Es que un artista va a terminar sacando eso de su espíritu, ¿no? Ah, por lo menos si es un espíritu honesto que trabaja sobre la naturaleza humana, sobre las fibras que son más importantes. Ah, y además, Uslar Pietri pasó toda la vida trabajando a favor del pueblo venezolano, muy aristócrata y todo eso, un escritor muy encumbrado, muchos premios, mucho viaje, ¿no? Mucho estudio, mucha universidad, mucho derecho, ¿no? Pero todo el tiempo estaba haciendo trabajo, estaba trabajando por el crecimiento del pueblo venezolano. Y bueno, Barrabás bien puede ser un ciudadano común del pueblo venezolano, un símbolo, como dijo Velázquez, que era un símbolo de nosotros mismos, um, al que se le hace injusticia. Cuando se defiende, les hacen injusticia, como sucedió con Jesús. Y cuando no se defiende, le hacen injusticia, pues más rápido, porque no se defendió siquiera, como le hicieron a Jesús, que delante de Pilato no se defendió. Y ahora resulta que también Barrabás. Y entonces, por esta salida no puedo salir, por aquella otra tampoco. Pero bueno, ¿y qué está pasando aquí? En esa situación estaba Venezuela en los primeros 40 años del siglo XX. Ahora parece que también está así. Y la pobreza, que no había por dónde escaparse de ella. Ahora uno se escapa por el Darién, pero en esa época, Está bien. Darién, el Darién. ¿Qué es La eso? selva. ¿No?
no La- digas, por favor. No digas, por favor, que eres el único venezolano que no sabe lo que es el Darién. ¿Qué? Ahora, Diego, Sí, compórtate. no sabes, no sabes, de verdad. no, de verdad. Oye, pero no me lo trates así como que pobrecito. A ver, chicos, yo conocía de la existencia del Darién antes de estos últimos acontecimientos, porque ese sector, esa región de Panamá, en la cual, bueno, queda incomunicado la parte norte del continente y del centro, queda incomunicada de la parte sur, ¿no? De América del Sur. Pero, bueno, hay especies animales que lograron llegar a América del Sur porque volaban, por ejemplo, pero hay otras que llegaron antes de que existiera el Darién y que existieran los cuerpos de agua que hay en el medio ahí que dividen a Panamá, bueno, que convierten a Panamá en una división entre América Central y América del Sur. Es una selva impenetrable o casi impenetrable, por la cual, bueno, es muy difícil sobrevivir si uno se interna en ella para pasar a América del Norte, bueno, a América Central en primer lugar. Y los venezolanos, muchos venezolanos, en lugar de quedarse en Venezuela pasando trabajo, han decidido atravesar esa selva absolutamente hostil para cualquier animal del medio, imagínate tú para los seres humanos que no son de ese medio, antes, bueno, para tratar de encontrar otra vida, ¿no? Que no tienen para pagar el avión, no tienen para pagar el autobús, no tienen para pagar el barquito, se van a pie por esa selva oscura, como diría Dante, el de la Divina Comedia, que es el Darién. Y muchos no llegan al otro lado, muchos se quedan ahí. Además de que ahora que se puso de moda atravesar el Darién, el estrecho, no sé cómo se llama. Bueno, ahora hay gente que se aprovecha de eso y hace negocio y el que no paga no pasa, el que no paga no come, el que no paga, no sé, no le damos una hojita de plátano para que se arrope en la noche. Aunque en el Profe, Darién menos debe de un hacer minuto. aunque en el Darién sí, aunque en el Darién debe hacer un calor horroroso, insoportable. Bueno, como normalmente pasa en las selvas muy tupidas. Eh, Paola, falta algo que agregar sobre el Darién. No, creo que lo describió muy bien. Ok. Gracias por explicarme. Fíjate, por esa razón hay que estar atentos a las noticias. El Darién ha estado en las noticias venezolanas desde hace como 5 años, 6, no sé. Este, pero nunca es tarde, Diego, nunca es tarde, no hay problema. Sí. A ver, queda un minuto y esto tiene que terminar hace